Adeline Virginia Stephen, quien más tarde se conocería como Virginia Woolf, llegó al mundo en un hogar londinense lleno de libros e ideas, en el seno de una familia que respiraba intelectualidad por todos los poros. Su padre, Leslie Stephen, era un historiador y editor respetado, mientras que su madre, Julia Princep Jackson, provenía de un linaje de artistas y filántropos, con conexiones que incluían a fotógrafas pioneras y activistas por los derechos de las mujeres. Virginia era la séptima de 8 hermanos en una familia mixta, resultado de segundos matrimonios de ambos padres, lo que creaba un ambiente dinámico pero a veces tenso, con hermanastros mayores que marcaban el ritmo de la casa. Desde pequeña, mostró una inclinación natural hacia las palabras, empezando a garabatear cartas a los 5 años y colaborando en un periódico familiar casero que duró varios años, un juego que ya revelaba su futuro como tejedora de relatos. Los veranos en una casa costera en Cornwall, con vistas a un faro que se grabaría en su memoria, fueron como capítulos de una novela en formación, llenos de exploraciones en la playa y conversaciones que alimentaban su imaginación, aunque también sembraban semillas de melancolía que brotarían más tarde. La muerte de su madre cuando Virginia tenía 13 años fue como un terremoto que sacudió los cimientos de su mundo, desencadenando una crisis emocional profunda que la dejó postrada durante meses, con dolores de cabeza y un abatimiento que los médicos de la época apenas comprendían. Esta pérdida no fue aislada, ya que poco después falleció su media hermana mayor, quien había asumido un rol maternal, y años más tarde, su padre, un hombre cuya biblioteca había sido el refugio de Virginia, sucumbió a una enfermedad larga. Estas tragedias se enlazaban como hilos oscuros en el tapiz de su juventud, exacerbando episodios de lo que hoy reconoceríamos como trastornos del ánimo, con momentos de euforia seguidos de abismos de desesperación. En uno de esos bajones, intentó quitarse la vida saltando por una ventana, y fue internada brevemente en una institución donde los tratamientos consistían en reposo absoluto y aislamiento, métodos que ella detestaba y que más tarde criticaría en sus escritos al exponer cómo la sociedad trataba la fragilidad mental de las mujeres. Sin embargo, en medio de estas tormentas, la escritura emergía como un ancla, un modo de navegar por las corrientes internas de su mente, permitiéndole transformar el caos en algo coherente y bello. Su educación, a diferencia de la de sus hermanos varones que asistieron a prestigiosas universidades, se limitó al hogar, un reflejo de las normas victorianas que veían innecesario el aprendizaje formal para las niñas. Aprendió griego y latín con tutoras privadas, devoró los volúmenes de la biblioteca paterna y asistió a clases esporádicas en un colegio para damas, pero fue su autoaprendizaje lo que la moldeó, sumergiéndose en clásicos ingleses y literatura victoriana. Esta disparidad educativa la marcaría profundamente, convirtiéndose en combustible para sus reflexiones sobre el rol de la mujer en la sociedad, ideas que germinaban mientras observaba cómo sus hermanos accedían a círculos intelectuales que a ella le estaban vedados. A través de un grupo de lectura iniciado por su hermano Toby, conoció a figuras que formarían el núcleo de lo que se conocería como el Grupo de Bloomsbury, un colectivo de artistas e intelectuales que desafiaban las convenciones sociales con discusiones libres sobre arte, política y sexualidad. En este ambiente, Virginia encontró un espacio para florecer, aunque las sombras de su salud mental seguían acechando, con recaídas que la obligaban a periodos de descanso forzado en casas de amigos o familiares. Cuando conoció a Leonard Woolf, un amigo de su hermano de la universidad que había regresado de un puesto colonial en Ceilán, no imaginaba que esa conexión intelectual se transformaría en un lazo vitalicio. Al principio rechazó su propuesta de matrimonio, citando una falta de atracción física, pero con el tiempo reconoció en él un compañero estable y comprensivo, casándose en una ceremonia civil sencilla. Su luna de miel por Europa fue un preludio de una vida compartida entre Londres y el campo de Sussex, donde compraron una casa que se convirtió en su refugio. Leonard, consciente de las vulnerabilidades de Virginia, decidió no tener hijos, temiendo que el estrés agravara sus crisis, una elección que ella aceptó aunque a veces lamentaba. Juntos fundaron una editorial casera, imprimiendo libros a mano en su sala de estar, un emprendimiento que no solo publicó las obras de Virginia sino que también dio voz a otros innovadores como poetas modernistas. Esta colaboración fue como un puente que unía su vida personal con su creatividad, permitiéndole explorar temas profundos mientras Leonard manejaba los aspectos prácticos, protegiéndola de las presiones externas. En esos años iniciales de matrimonio, Virginia comenzó a publicar profesionalmente, con su primera novela que narraba el viaje de una joven hacia la madurez, explorando temas de identidad y sociedad a través de un lente introspectivo. Pero fue en sus obras subsiguientes donde su voz se volvió verdaderamente revolucionaria, adoptando una técnica que fluía como un río interior, capturando los pensamientos fugaces y las percepciones sensoriales de sus personajes.
Una de sus novelas clave retrata un día en la vida de una mujer de alta sociedad preparando una fiesta, entrelazando sus recuerdos con los de un veterano de guerra atormentado, revelando cómo el tiempo y la memoria se entretejen en la psique humana, con ecos de la Gran Guerra que aún resonaban en la sociedad. Esta historia no solo examinaba la fragilidad mental, inspirada en sus propias experiencias, sino que también cuestionaba las rigideces sociales, mostrando cómo las apariencias ocultan tormentas internas. Siguiendo ese camino, otra obra suya se sumerge en la dinámica familiar, usando un faro como símbolo de anhelo y pérdida, dividiendo la narración en secciones que contrastan la vida antes y después de la guerra, con un intermedio poético que evoca el paso inexorable del tiempo. Aquí, Virginia exploraba el rol de la mujer como artista, inspirada en su propia madre y hermana, pintando retratos emocionales que capturaban la esencia efímera de las relaciones humanas. Su amistad con una aristócrata y escritora, que inspiró una de sus novelas más juguetonas, fue un capítulo vibrante en su vida, un romance intelectual y emocional que desafiaba las normas de género y sexualidad. En esa obra, el protagonista cambia de sexo a lo largo de siglos, satirizando la biografía tradicional y explorando cómo la identidad se moldea por el tiempo y la sociedad, con toques de humor y fantasía que contrastaban con sus trabajos más introspectivos. Esta relación no solo alimentó su creatividad sino que también la conectó con círculos aristocráticos, ampliando su perspectiva sobre clase y privilegio. Mientras tanto, en sus ensayos, Virginia se convertía en una voz pionera del feminismo, argumentando que para que una mujer escriba necesitaba independencia económica y un espacio propio, ideas que resonaban con su propia lucha por autonomía en un mundo dominado por hombres. Otro ensayo suyo extendía esta crítica a la guerra y el patriarcado, cuestionando cómo las estructuras sociales perpetuaban la violencia, enlazando el personal con lo político en un llamado a la paz y la igualdad. A medida que avanzaban los años, su producción literaria se intensificaba, con novelas que experimentaban con múltiples perspectivas, como una que sigue las vidas interconectadas de 6 personajes a lo largo de décadas, usando el sonido de las olas como metáfora de la existencia fluida y cíclica. Aquí, los temas de soledad, conexión y el paso del tiempo se entretejían en monólogos internos que revelaban la complejidad de la conciencia humana, influenciados por filósofos y psicólogos que exploraban la mente. Virginia no se limitaba a novelas, sus cuentos cortos eran como destellos de insight, capturando momentos efímeros donde lo cotidiano se volvía profundo, como en una historia sobre una marca en la pared que desata una cadena de pensamientos erráticos, o otra sobre una casa embrujada que simboliza el amor perdurado más allá de la muerte. Estos relatos mostraban su maestría en condensar emociones complejas en breves narraciones, a menudo explorando la alienación social y la búsqueda de significado en un mundo cambiante. El estallido de la Segunda Guerra Mundial trajo nuevas sombras a su vida, con bombardeos en Londres que destruyeron su hogar y exacerbaban su ansiedad, mientras la salud de Leonard, de origen judío, lo ponía en riesgo ante la amenaza nazi. En este contexto, escribió una biografía de un amigo artista, entrelazando arte y vida en una reflexión sobre la creatividad bajo presión, y su última novela, que alterna entre una escritora contemporánea y una obra teatral histórica, examinaba temas de anonimato femenino y la persistencia del arte a través del tiempo. Sin embargo, las crisis mentales regresaron con fuerza, culminando en un acto desesperado donde, abrumada por voces internas y el peso del mundo, llenó sus bolsillos de piedras y se adentró en un río cerca de su casa en Sussex, dejando una nota a Leonard expresando su amor y su temor a una nueva recaída. Su partida fue un eco trágico de sus luchas vitales, pero su legado perduraba en las páginas que había dejado, influyendo en generaciones de escritores que adoptarían su estilo innovador. Virginia Woolf no solo transformó la novela moderna al priorizar la interioridad sobre la trama lineal, sino que también impulsó el feminismo al exponer las barreras invisibles que enfrentaban las mujeres creativas, inspirando movimientos posteriores que reclamaban igualdad. Sus influencias iban desde los clásicos griegos hasta contemporáneos como novelistas rusos y psicólogos que diseccionaban la mente, fusionando literatura con exploraciones de la conciencia que hacían sus obras timeless. En sus diarios y cartas, publicados después, se revela una mujer apasionada por capturar la esencia de la vida, con observaciones agudas sobre la sociedad que rodeaba, desde la rigidez victoriana hasta los tumultos del siglo XX. Sus temas recurrentes, como la fluidez del tiempo, la fragilidad mental y la búsqueda de conexión humana, se entretejían con una prosa que fluía como pensamientos vivos, invitando al lector a sumergirse en corrientes profundas de emoción e intelecto. A lo largo de su trayectoria, Virginia colaboró en revistas y dio conferencias que ampliaban su alcance, defendiendo una literatura que reflejara la complejidad de la experiencia femenina,
criticando cómo la historia había silenciado voces como la de una hipotética hermana de un famoso dramaturgo. Sus experimentos narrativos, como cambiar perspectivas o disolver límites entre realidad y memoria, pavimentaron el camino para el modernismo, influyendo en autores que vendrían después. En una de sus obras, explora la guerra a través de la lente personal, mostrando cómo el trauma colectivo se filtra en lo individual, con personajes que luchan por mantener la cordura en un mundo fracturado. Otra pieza suya, un ensayo sobre la enfermedad, transforma su propia vivencia en una meditación sobre cómo la debilidad física abre puertas a percepciones nuevas, convirtiendo el sufrimiento en fuente de insight creativo. Su relación con el arte visual, a través de su hermana pintora y el grupo de Bloomsbury, se reflejaba en descripciones vívidas que pintaban escenas con palabras, como si cada párrafo fuera un lienzo. Virginia admiraba cómo los postimpresionistas capturaban impresiones fugaces, aplicando similar enfoque a la narrativa, donde los detalles sensoriales evocaban emociones profundas. En sus biografías ficticias, jugaba con hechos y fantasía, cuestionando la verdad histórica y celebrando la imaginación como herramienta para entender el pasado. Temas como la androginia y la fluidez de género emergían en sus escritos, anticipando discusiones modernas sobre identidad, inspirados en sus propias experiencias y relaciones no convencionales. Hacia el final de su vida, mientras el mundo se desmoronaba en conflicto, Virginia reflexionaba sobre el rol del artista en tiempos turbulentos, argumentando que la literatura podía ser un acto de resistencia al iluminar verdades humanas universales. Sus últimas entradas en diarios revelan una lucha por mantener la creatividad ante el desaliento, pero también una gratitud por los momentos de claridad que la escritura le brindaba. Su influencia se extiende más allá de la literatura, tocando campos como la psicología y los estudios de género, donde sus exploraciones de la mente y el patriarcado siguen siendo relevantes. Al leer sus obras, uno se sumerge en un mundo donde lo ordinario se vuelve extraordinario, y las voces internas resuenan con una verdad que trasciende épocas. Déjanos un like y suscríbete, arriba te dejamos más vídeos para seguir aprendiendo.